Conocemos las leyes morales de Dios, estampadas en los 10 mandamientos. Nuestra mente tiene leyes. Una ley de ella dice que somos transformados por lo que contemplamos, ¿verdad? Y la ciencia lo explica a través de la neurona espejo. La neurona que repite lo que ve, lo que contempla. Son leyes. Mi corazón tiene leyes. Mi estómago tiene leyes. Mis huesos tienen leyes. ¿Y para qué Dios estableció las leyes? Para que a través de la observancia de esas leyes el hombre preservara la vida. Pues son leyes preservadoras de la vida. Si alguien va a un edificio aquí en la ciudad de Tucumán y camina en el piso más alto y omite que hay una ley que dice que todo objeto es atraído al centro de la Tierra, la ley de la gravedad, y sale de donde puede pisar, ¿qué va a pasar con él? La ley se va a cumplir y va a caer, va a ser atraído al centro de la Tierra. Va a pasar seguramente algo con esa persona. Si queda algo de esa persona, ¿podrá echarle la culpa a Dios? No, porque Dios estableció una ley que sería de beneficio para todos aquellos que la guardaran. Y decía, el aire no es para nosotros. Para nosotros es el suelo. Y la ley se cumple. Todo objeto es atraído al centro de la tierra. Ahora bien, en la preservación de las leyes, en la obediencia de todas las leyes establecidas por Dios, se halla nuestra felicidad y la garantía de nuestra vida. Por eso es importante que entendamos que tanto el quebrantamiento de las leyes morales como el quebrantamiento de las leyes físicas nos trae a nosotros consecuencias y nos encamina a la muerte. En palabras de la profeta de la iglesia, ya que estamos en un marco principalmente adventista, el quebrantamiento de las leyes físicas es tan pecado como el quebrantamiento de las leyes morales. Conozcamos un poco acerca de estas leyes. Antes de ello, quisiera leer para ustedes la mejor definición de enfermedad que conozco. Recuerdo una vez en clase de semiología, el profesor de semiología no perteneciente a esta experiencia, ni mucho menos, dijo: les voy a leer la mejor definición de enfermedad que he leído en mi vida. Y comenzó a leer diciendo: la enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Él dijo: es la mejor definición de enfermedad que he leído. Y a mí eso me sonaba conocido, y después me acerqué y le dije: ¿dónde leyó usted eso? Me dice: el libro se llama Ministerio de Curación, capítulo 8. Era de la profeta. La enfermedad, repito, es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Entonces, la naturaleza hace un esfuerzo para librarnos de las condiciones resultantes por haber violado las leyes. ¿Cómo se llama ese esfuerzo? Enfermedad. A medida que vamos a ver viendo unas leyes que son muy conocidas por los adventistas, pero vamos a verlo en un plano mucho más profundo, vamos a relacionarlo con las enfermedades y de qué manera la violación de estas leyes nos lleva a nosotros a desarrollar estas enfermedades y cómo estas enfermedades nos instan a nosotros a volver al cumplimiento de las leyes físicas. Veamos. Digamos, bienvenidos a una vida sana, obedeciendo las leyes del Señor. Nosotros conocemos las 8 grandes leyes que profesamos, que el Señor nos ha dado. Decíamos en Venezuela las 3B, la medicina de Dios: buena, bonita y barata. Pues diariamente se nos dice que debemos respirar aire puro, tomar de 6 a 8 vasos de agua pura, 8 una buena cantidad, 12 si quieres rejuvenecer, haga ejercicio por lo menos 15 minutos
duerma de 6 a 8 horas cada día, tome sol por lo menos 12 minutos diarios, tenga una dieta natural, sea moderado en todas las cosas y tenga fe en Dios. Analicemos un poco cada una de estas leyes y su relación con las enfermedades. Me gusta siempre entrar hablando de los hábitos. Ustedes saben, un hábito se forma a partir de un acto repetido. Un acto repetido, los pensamientos generan acciones. Vamos desde el inicio. Usted piensa y ese pensamiento se debe traducir en una acción. Una acción repetida forma hábitos y los hábitos determinan el carácter. Bien, un hábito entonces se formará por la repetición. La ciencia hoy dice que un acto que usted repita 21 días es un acto que queda fijo en usted, establecido plenamente como un hábito. Un acto que usted repita 21 días es suficiente para fijarlo por completo en su vida. Es decir, si usted se acostumbra y se levanta durante 21 días seguidos, 3 semanas, a las 4 de la mañana, a estudiar y a orar, su reloj biológico se marca y a las 4 de la mañana de cada día se va a levantar y le va a decir: es tiempo de estudiar y de orar. Somos hábitos, fuimos creados así, para formar hábitos. Si usted se acostumbra a almorzar a la 1 de la tarde, pues su reloj biológico a la 1 de la tarde va a comenzar a segregar jugos gástricos. Si usted acostumbra a hacer algo a menudo, si usted acostumbra a tomar agua, muchas personas me dicen: es muy difícil que yo le tenga gusto al agua. Creo que para todos es difícil, en un momento específico, pero cuando usted forma el hábito, ya no puede dejar de hacerlo. Su cuerpo se la va a pedir, se la va a exigir. Lo que era difícil para usted al principio, después se hace sumamente fácil. Me gusta siempre partir de aquí para que todos podamos entender de qué se trata. Formar hábitos, hábitos saludables. Siempre al principio será mucho más complejo. El primer hábito que debemos hacer tiene que ver con el aire puro. Vamos a cosas básicas para entrar a elementos más intrínsecos en cuanto a esto. El aire puro, por ejemplo, entre sus beneficios nos proporciona energía para el cerebro. ¿Hay problemas de memoria? Si hay problemas de memoria, déficit de oxigenación. Mientras más oxigenación haya, mejor capacidad retentiva habrá y mejor memoria habrá. Por eso es que se recomienda que antes de estudiar usted no coma, haga ejercicio. Porque cuando usted hace ejercicio, por supuesto hay mayor oxigenación cerebral. Al haber mayor oxigenación cerebral, lo que usted estudie será de mayor beneficio para usted. La profeta Ellen White, mientras escribía un libro titulado Desire of Age en Australia, deseado de todas las gentes, ella nos cuenta que al levantarse oraba y antes de escribir salía al huerto y estando en el huerto trabajaba, era un amante de la agricultura, y luego entonces regresaba a casa y comenzaba a escribir. Luego ella explica el por qué y cuáles son los beneficios. La ciencia hoy lo demuestra. Es mejor para usted antes de estudiar hacer ejercicio, mejor que comer. Si usted come para después estudiar, pues la sangre se va a depositar o se va a concentrar en el proceso digestivo y eso va a hacer más difícil la capacidad de retención y de captar. Por supuesto, el oxígeno apresura la circulación en la sangre, nos da mejor circulación, permite eliminar con mayor eficacia los desechos, eleva el espíritu y proporciona tranquilidad. Por eso cuando alguien está alterado, ¿cómo se le dice? Respire profundo, respire profundo. Combinada con la luz solar, destruye los microorganismos, mata las células cancerígenas o contribuye en ello, estimulando el sistema defensivo y mantiene una piel joven y hermosa. Nosotros vemos el segundo día, después de que Dios hizo acto de presencia el primer día y alumbró la creación con su presencia y su luz. El segundo día, Dios comienza a preparar todas las cosas para la vida del hombre.
y separa las aguas que están debajo de los cielos de las que estaban sobre los cielos, y creó un espacio. Al crear ese espacio, entonces se desarrolla lo que denominamos atmósfera y todos los elementos presentes allí. Ahí creó el sonido, por ende ahí creó la música para nosotros, en fin. ¿Y qué consiste la atmósfera? Bueno, de los 18 kilómetros de atmósfera consiste alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón, helio, dióxido de carbono y otros gases. Los pulmones, en el interior de los pulmones, se asemeja a una esponja con cerca de 300 millones de saquitos donde se hace el intercambio de gases. Nosotros le denominamos a esos saquitos alvéolos pulmonares. Un adulto respira unas 16 veces por minuto, inhalando y exhalando unos 2.000 galones de aire al día. La cantidad máxima que una persona puede inhalar y exhalar en un aliento se llama capacidad vital. Una buena capacidad vital nos asegurará una vida más sana y más larga. Mientras más respiremos aire puro, mucho mejor será para nuestra salud. No solo por la oxigenación cerebral, sino por cada una de las cosas que hemos estado mencionando. Una respiración corta, agitada, marcada por el estrés y elementos contaminantes como el que encontramos con frecuencia en nuestras ciudades, nos produce mayor fatiga, agotamiento, obnubilación mental, sentimientos negativos, ira, depresión, baja estima y falsa culpabilidad. Es interesante, se hizo un estudio en los Estados Unidos, en una universidad conocida, Harvard, marcando los patrones de suicidio. De cada 100 suicidios, 97 eran en las ciudades. Solo 3 eran en el campo y estaban más asociados a personas que ya llegaban con trastornos mentales al campo. 97, es decir, el 97% eran de personas que vivían con un aire más contaminado, por mencionar una de las cosas que tú consigues en nuestras ciudades hoy en día. Un inventario de su forma de respirar. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes respiran más por la nariz o por la boca? La nariz. Solemos respirar más por la nariz. ¿Cuántas veces por minuto normalmente nosotros respiramos? El promedio normal por minuto debería oscilar en unas 16 inhalaciones por minuto. 16, 14 a 18, 16 de promedio inhalaciones por minuto. En estado de reposo. Por supuesto, cuando hay ejercicio, la frecuencia respiratoria se incrementa. Hacemos respiraciones más cortas o respiraciones largas, medianas, profundas. Cuando respiramos, ¿se eleva el pecho o el abdomen? ¿Hay algún silbido o jadeo? Son cosas básicas que debemos considerar al hablar de la respiración. Y entro en cada uno de ellos. Por ejemplo, la respiración apropiada que cada uno de nosotros debe tener no es torácica, es abdominal. Debería ser abdominal. Un cantante y un orador por ley tiene que tener respiración abdominal. Cuando nosotros nacemos, todos nacemos con respiración abdominal. Si usted mira a un niño, a un neonato, un recién nacido, si usted lo observa, usted va a ver que lo que se le eleva es el abdomen, no el pecho. Pero nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando malos hábitos y todo comienza con una mala postura. La mala postura corporal nos lleva a nosotros a modificar la respiración. Y entonces, en vez de tener una respiración abdominal, comenzamos a desarrollar una respiración torácica, que te da, por supuesto, menor capacidad, que te da menor oxigenación y reduce tu capacidad respiratoria y, por supuesto, de oxigenación cerebral. Entonces, el primer ejercicio que cada uno de nosotros debe hacer
para recuperar una correcta respiración, y mucho más si hay alguien que quiera o practica algún tipo de oratoria, mucho más si desea cantar, es tratar de recuperar la respiración abdominal. Cuando nosotros respiremos, lo que se debe llenar no es nuestros pulmones, nuestra cavidad torácica, sino la cavidad abdominal. Lo que sucede es que los pulmones se llenan, hacen descender al diafragma y se extienden en la cavidad abdominal. Cuando nosotros respiramos, es en realidad el abdomen el que debe llenarse, no la cavidad torácica. ¿Okay? Esta es una respiración muy limitada y que también nos dejará con carencia a la hora de oxigenarnos cerebralmente. Cuando respiremos, normalmente la inhalación debería ser por la nariz. Deberíamos hacer inhalaciones profundas y hacer algún tipo de ejercicios. Por ejemplo, inhalar unos 3 segundos, eso es un buen ejercicio, un ejercicio de relajación. Inhalar 3 segundos, retener unos 3 segundos y exhalar en 10 segundos, por ejemplo. Te lleva a ti a tener un control dentro de tu respiración. Algo apropiado para que todos podamos crecer en cuanto a este importante remedio natural que es el aire. Por supuesto, todo esto debería ser combinado con que sea un aire puro. Un aire puro. La capacidad vital se afecta por varias cosas cuando hablamos de los pulmones, los alvéolos pulmonares. Por supuesto, fumar afecta a nuestros pulmones, inhalar aire contaminado, lo cual hacemos con mucha frecuencia, una mala postura. El primer consejo que da el Señor a través de la profeta en el libro Ministerio de Curación, el primer consejo de todos los que da es: corríjase la postura. Siempre que hablaba con los chicos, cuando yo les decía, corrijan la postura, corríjase la postura, la falta de ejercicio, la obesidad y los malos hábitos de respiración. Todo esto afecta a nuestros pulmones. Hoy en día es alto el número de personas que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que están desarrollando cáncer de pulmón y algunas otras patologías, pleuritis, que están asociadas con el sistema respiratorio. Y parte de cosas sencillas, simples. Uno, inhalar aire contaminado. Algo que conseguimos con frecuencia en nuestra ciudad. Usted va caminando por la calle y pasan esos carros que te dejan toda la huella de monóxido de carbono para que tú lo inhales y todo lo demás. Y vas por las calles y es todo aire viciado, lleno de miasmas, como dice la profeta, y demás. Y de paso, llegas a un lugar y está alguien con el cigarrillo, y peor si ese alguien lo tienes en casa, y mucho peor si es con el que duermes o con el que tienes al lado. Una mala postura, la falta de ejercicio, obesidad, porque la obesidad también afecta nuestras vías pulmonares, y por supuesto los malos hábitos a la hora de respirar. Todo esto traerá problemas a nuestras vías respiratorias. La falta de oxígeno puede causar aterosclerosis, que a su vez puede degenerar en ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, artritis, hipertensión, diabetes, glaucoma, que es una patología en los ojos, cataratas y por supuesto cáncer. Otto Warburg, el famoso premio Nobel en Medicina, 1938, Warburg dijo: para que un cáncer se pueda desarrollar, necesita 2 cosas: un medio ácido y carente de oxígeno. 2 cosas necesita una célula para convertirse en cancerígena. Uno, un medio ácido, un pH ácido. Un pH ácido en la sangre lo obtenemos principalmente por una mala alimentación. Un pH ácido sería menos de 7 y nos lo proporciona básicamente una alimentación rica en proteína animal. Eso te da un pH ácido. Y él dice, y la otra característica que necesita una célula para convertirse en cáncer, un medio libre de oxígeno. Donde hay un medio ácido y carencia de oxígeno,
seguramente se desarrollará un cáncer, porque 1 más 1 es 2, eso es matemático. Pero donde haya oxígeno y un medio alcalino, pues las células cancerígenas tienen muchas menos probabilidades de desarrollarse. En experimentos con animales se comprobó que al aumentar el oxígeno en el aire que respiraban, se reducía el colesterol y los triglicéridos en el torrente sanguíneo. Cuando nosotros, recuerdo, en el centro clínico en Venezuela, llegaban los pacientes, el solo hecho de llegar, nosotros teníamos el lugar en el campo, el solo hecho del lugar, de llegar al campo, un ambiente tranquilo, donde podían inhalar aire puro, los sacábamos cada mañana a caminar y por cada tarde también, aparte de todas las demás cosas que hacían. Se veía un cambio en ellos, en su mentalidad, en su disposición, en su buen ánimo y en su salud. Pequeñas cosas que contribuyen y hacen la diferencia. Por supuesto, ustedes conocen esto y seguramente nadie aquí participa de ello, pero nosotros analicemos un poco aquí lo que produce el fumar. El humo del tabaco produce ennegrecimiento de los pulmones, cáncer, enfisema, envenenamiento por monóxido de carbono, irritación de los pasajes respiratorios, estrechez de los vasos sanguíneos, elevación de la tensión arterial y los latidos del corazón. En la mujer embarazada, estos venenos penetran en la placenta y dañan el feto. Para mí es interesante lo que es la mente del ser humano. Usted va a la esquina y consigue una tienda y están las cajetillas de cigarrillos, que por el lado de atrás, por obligación, tienen que escribir lo que produce el cigarrillo. Y colocan imágenes terribles, dentaduras destrozadas, pulmones con cáncer, esófagos cancerígenos y demás. Y la gente ve eso y aún así sigue siendo uno de los productos más vendidos en todo el mundo. Al consumir cigarrillo, usted está violando una ley de sus pulmones, que no fueron hechos para la nicotina ni el alquitrán. Y cuando usted lo consume, usted está violando esa ley y cosechará las consecuencias de violar esa ley. Pero no solo cuando usted lo consume, sino cuando el que está al lado de usted lo consume. Va a ocurrir lo mismo. Con frecuencia termina sufriendo más el fumador pasivo que el mismo que es activo. Y bueno, yo sé que quizás aquí no es algo muy común, pero les comento, trabajando en Bolivia y en el Perú, se consiguen muchas personas en los campos que cocinan con leña, no a gas sino con leña. Bueno, estas personas, si no tienen unos buenos sistemas de ventilación para sus cocinas, sus casas normalmente se les llenan de humo, y estar diariamente 3 veces al día expuestos a ese humo los va a llevar a ellos a las mismas consecuencias, aunque no participe del cigarrillo, a las mismas consecuencias de un fumador, porque no fuimos hechos para inhalar ese tipo de aire viciado, aunque venga de madera. ¿Me vamos a entender? Muy bien. La casa del fumador tiene el aire contaminado, lo cual afecta no solo al fumador, sino a todos sus habitantes. Los niños pequeños, los ancianos y las mujeres embarazadas son los más vulnerables. También son vulnerables aquellas personas que sufren enfermedades respiratorias o del corazón. También se contamina el aire cuando las habitaciones se mantienen con las ventanas cerradas. Un consejo práctico que da la mensajera del Señor es que usted no duerma con sus ventanas cerradas. ¿Por qué? Una habitación carente de oxígeno. Y doy la figura. Ustedes conocen eso, ciencia básica. Nosotros inhalamos oxígeno, pero ¿qué exhalamos? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es vida para nosotros, no es vital para nosotros. Nosotros lo exhalamos. La naturaleza lo modifica y lo devuelve como un oxígeno y nosotros lo inhalamos como oxígeno. Ahora bien, es un intercambio gaseoso constante. Bien. Imagínense que estoy en una habitación y yo duermo aquí con 3 personas. Duermo en la habitación con 3 personas. Yo cierro la puerta y cierro las ventanas. Vamos a estar allí en esa habitación 6, 7, quizás 8 horas, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando.
en poco tiempo habremos inhalado seguramente el oxígeno que había presente allí. Pero cada vez que exhalamos, ¿qué exhalamos? Dióxido de carbono. Y exhalamos dióxido de carbono y dióxido de carbono. Y va a llegar un momento durante la noche que lo único que vas a tener en la habitación, ¿qué es? Dióxido de carbono. Eso va a comenzar a afectar a las personas que están presentes allí a nivel nervioso. Porque el primer afectado es el cerebro, porque es el que más demanda oxígeno. Es el que más demanda oxígeno. Y luego también a las células corporales. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el elemento más importante junto con la glucosa para producir ATP, adenosín-trifosfato, que es la energía corporal. Por eso las personas se levantan como tan cansados en la mañana, pero se supone que estuvieron en la cama 8 horas. Se supone que estuvieron en la cama 7, 8 horas, pero se levantan agotados. Y hay varios factores. Uno de ellos es que estuvieron inhalando buena parte de la noche dióxido de carbono y no oxígeno. Y si esas horas fueran más prolongadas, causarían problemas que los podrían llevar incluso a la muerte. Por eso es que la profeta con frecuencia recomienda que las habitaciones sean ventiladas. Sí, muy bien. Y en el invierno, 5 grados de temperatura, que dejamos un poquito abierta la... ¿Cómo se hace en el invierno? Cuando hela por ahí de noche, cuando uno va a dormir. Si me preguntas a mí, en ese caso, yo no he vivido eso, porque yo vengo de un país tropical, ¿no? Y donde he estado, tanto en Bolivia como en Perú, la mayoría del tiempo, ceja de selva, es tropical. Tú puedes dormir con tus ventanas abiertas. Por supuesto, hace algunos días hace bastante frío. Siempre lo hacemos con mesura. Lo importante es que haya algún tipo de ventilación. Que haya algún tipo de ventilación. Menos mal que el invierno no es todo el tiempo, ¿verdad? Y es solo una época específica del año. A quienes están en climas más inhóspitos, pues es más difícil. Por eso es que incluso los ventiladores, los aire acondicionados más sofisticados y los sistemas de calefacción más sofisticados también incluyen un purificador que te hacen ese trabajo de modificar el dióxido de carbono por oxígeno. ¿Okay? Igualmente ocurre en los autobuses hoy más sofisticados, tienen el mismo sistema. Entonces normalmente se lo colocan a autobuses que hacen recorridos muy extensos, 1 o 2 días. Entonces, eso lo hace y tiene su propio sistema que hacen esa modificación de dióxido de carbono a oxígeno, ¿no? Pero, bueno, no es la mayoría del tiempo, no es siempre así. Entonces, yo creo que lo importante es que haya algún tipo de circulación, ¿no? En ese sentido. Por lo menos para que no haya tan concentración de dióxido de carbono. ¿Okay? Muy bien. Por supuesto, si nosotros durante el día tenemos un estilo de vida que nos permita disfrutar más del aire puro, pues será mucho más favorable, mucho más saludable. Cuando las habitaciones se mantienen con las ventanas cerradas, por supuesto se contamina el aire, llenas de muebles, alfombras, cuadros, cortinas pesadas que acumulan mucho polvo y sustancias diversas. Las ventanas, esto lo tomo de la profeta, dice deberían mantenerse abiertas, aunque tenga que ponerse un suéter para sentirse cómodo. Si hace mucho frío, deberían abrirse aunque fueran unos cuantos centímetros, porque el intercambio de aire contaminado por el limpio es esencial para la vida. Al dormir, abra las ventanas de otra habitación. Consecuencias de malos hábitos respiratorios, dolor de cabeza. La cefalea tiene una causa principal. Cefalea, dolor de cabeza, tiene una causa principal. 1, déficit de agua. Y ya quizás comentaremos un poco al respecto. Pero cuando una persona tiene deficiencia de agua, va a dolerle la cabeza. Y es simple, es sencillo. El cerebro está rodeado de un líquido que funciona también como un resorte y protector llamado líquido cefalorraquídeo. Cuando usted está en sus actividades diarias, usted pierde agua porque los ojos tienen que estar lubricados,
pierde agua en estado gaseoso cuando habla y cuando respira, pierde agua cuando practica la micción o orinar, pierde agua cuando evacúa, pierde agua si hace ejercicio y suda, ¿verdad? De todas estas formas usted pierde agua. Aproximadamente nosotros perdemos 2 litros de agua por día, sin hacer mayor actividad. Si usted suda y suda, pierde más. Si usted esa agua no se la repone al organismo, el organismo para preservar un estado óptimo en órganos esenciales, entonces la va a sacar de algunas partes. Una parte que la extrae con frecuencia es la materia fecal. En el colon, de ahí se absorbe agua. Pero cuando hay déficit en la ingesta de agua, de manera natural de ahí se absorbe agua. Pero cuando hay déficit en la ingesta de agua, se va a extraer agua excesiva del colon. Entonces la materia fecal va a quedar dura, seca, así pastosa, y eso va a hacer que aumente la presión entérica y que usted va a tener luego problemas con algo que llamamos estreñimiento, o que en medicina le decimos el asesino silencioso. Silencioso porque nadie quiere hablar de él. Ese es el estreñimiento. Y ir al baño se convierte en una experiencia muy dolorosa, que seguramente va a terminar repercutiendo en una hemorroides, ¿ok? Pero el otro lugar de donde se saca agua es del líquido cefalorraquídeo. Entonces, para compensar los otros órganos vitales que requieren de este elemento vital, como los pulmones, como el corazón, entonces se descompensa el líquido cefalorraquídeo que tenemos alrededor del cerebro, que protege al cerebro, y comienza a dolernos la cabeza. Y normalmente se le va a pasar cuando usted ingiera el agua que usted ha perdido, que necesita para compensar lo que se perdió. ¿Me hago entender? Esa es la causa principal de dolor de cabeza. La segunda causa es cuando hay problemas oculares. Cuando hay problemas en la vista, el lóbulo posterior del cerebro se afecta y va a comenzar a manifestarse en dolores de cabeza. Pero cuando tenemos déficit de oxígeno, por supuesto también vamos a tener cefalea o dolores de cabeza. También vamos a presentar tos, y es una tos seca cuando es por déficit de oxígeno, no es productiva. Irritación de los ojos, de la nariz y de la garganta. La respiración es difícil, habrá dolor en el pecho o en el abdomen, náusea, dificultad para dormir, algunos casos diarrea y erupciones de la piel. Todo por el O2, por la deficiencia de O2, que es importante. No olviden algo, esencial, sencillo. El oxígeno es materia prima en la producción de energía en todo el cuerpo. No funciona el CO2, el dióxido de carbono no nos funciona, no nos sirve como productor de energía, como materia prima. El oxígeno sí. Ahora, si usted está ingiriendo oxígeno, su cuerpo está recibiendo materia prima que necesita para la producción de energía. Si hay deficiencia en la producción de adenosíntrifosfato, en la producción de ATP, entonces usted va a presentar deficiencias en el funcionamiento de sus órganos, desde los digestivos hasta los hormonales y los nerviosos y todos y cada uno de ellos. Aparte que, por supuesto, también va a tener deficiencia a la hora de descansar. ¿Saben ustedes que en la atmósfera nosotros encontramos iones positivos y iones negativos? Pero no se vayan a confundir, porque aquí positivo no significa que sea bueno y negativo no significa que sea malo. Todo lo contrario. Los iones negativos son los buenos y los iones positivos son los que son menos favorables. Los iones son partículas minúsculas de materia electrificada. Los iones positivos están cargados con moléculas de dióxido de carbono. Por eso se llaman positivos, porque están cargados con dióxido de carbono. Los iones negativos lo están con moléculas de oxígeno. El aire se carga de iones positivos al pasar por los conductos del aire acondicionado, al ponerse en contacto con las telas, las alfombras, las paredes o el humo. El aire se llena de iones positivos cuando pasa por las telas, por las alfombras, por el basural, por la ciudad, por el carro, por el aire acondicionado común, ¿me entienden? De todas estas formas se llena de iones
positivos, que se llaman positivos pero son negativos, están cargados de moléculas de dióxido de carbono. Pero, ¿cómo se obtienen los iones negativos? Entre más fresco y oxigenado esté el aire, más iones negativos contiene y más beneficios para la salud. Las plantas, los árboles, llenan la atmósfera de iones negativos. El agua que fluye llena de iones negativos. Los rayos al caer purifican el aire, lo llenan de iones negativos. Todo esto llena el ambiente de iones negativos. Ahora imagínense que usted va a Timbo Viejo, ya sale de Tucumán y se va a Timbo Viejo hacia allá, donde ya fluye el río, donde hay árboles, donde hay naranjas, donde hay cítricos, todo eso. ¿Qué tipo de iones usted cree que va a encontrar allá? Negativo, ¿verdad? El agua está fluyendo, hay árboles que lo hacen de esa manera, en fin, hay muchos elementos que purifican el aire. Pero usted deja Timbó y se viene aquí y entra a la San Martín. ¿Qué se encuentra usted aquí en la San Martín? Iones positivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo está haciendo el carro, la alfombra, la casa, todo lo que tenemos aquí nos llena de iones positivos. Bien. Efectos del aire cargado negativamente, con iones negativos. El aire con iones negativos mejora el sentimiento de bienestar, mejora el crecimiento en plantas y animales, por eso usted no va a ver una planta nunca tan hermosa como la ve en el campo, aunque le ponga las mejores condiciones en la ciudad. Mejora la función protectora en los cilios, en los pulmones, da tranquilidad y relajación. Yo no sé cuántos de ustedes lo han experimentado, uno llega al campo y estoy aquí, ¿no? Merma la temperatura corporal, disminuye los latidos cardíacos, disminuye la supervivencia de virus y bacterias en el aire, mejora el aprendizaje en los mamíferos, de los cuales nosotros pertenecemos, y alivia las úlceras gástricas y la hipertensión. Todo esto demostrado científicamente en qué nos benefician los iones cargados negativamente. Pero los iones, los efectos del aire cargado positivamente con iones positivos, por supuesto aumentan la ansiedad y la suspicacia, nos hacen más irritables, nos producen migraña y cefalea, náuseas, vómitos, posibles diarreas, problemas visuales, problemas respiratorios y altera los niveles de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor precursor de la melatonina, y la melatonina la segrega la glándula pineal, y esta es la así llamada hormona de la felicidad. Que para que esta hormona de la felicidad se segregue, usted necesita tres cosas. La medicina de Dios. Dios es un arquitecto. Necesita tres cosas. 1, oxígeno. 2, haber recibido luz solar durante el día. Y 3, acostarse antes de la medianoche. Porque la melatonina solo se segrega entre las 8 de la noche y las 12 de la noche. Solo en ese horario se segrega. ¿Y para qué se segregue? Miren las cosas del Señor. En el día tienes que haber recibido aire, oxígeno, ¿verdad? Y luz solar. Pero en la noche te tienes que acostar en ese periodo de tiempo, porque después de la medianoche no se segrega, y tiene que estar todo oscuro. Si te acuestas con alguna luz encendida que te dé, no se va a segregar la melatonina por efecto de esa luz. Pero para que todo eso se segregue, pues la serotonina es precursora, por eso es que requerimos del oxígeno. Si lo que inhalamos está cargado con iones positivos, entonces los niveles de serotonina van a descender. Y por ende los de melatonina también van a descender. Por eso no sé si ustedes han visto personas que duermen, se acuestan tarde, duermen poco quizás, no solo por el haber dormido poco, que están alterados a nivel nervioso, sino que como no hay mayor segregación de melatonina, que es la hormona de la felicidad, del buen estado de ánimo, entonces al día siguiente están así, irritables. No me digas nada, no me digas nada que dormí mal anoche. ¿Han escuchado eso? Muy bien. Y es cierto, científicamente tiene una base. Entonces no olviden,
La serotonina, un neurotransmisor que es precursor de una hormona. ¿Cómo se llama la hormona? Que necesita 3 cosas para segregarse. Uno, oxígeno. Es decir, un aire cargado con iones negativos. ¿Qué más necesita? Luz solar y descanso óptimo. Ok, ¿en qué hora? ¿En qué horario? Antes de las 12. Ok, antes de la medianoche. Mientras más antes sea, pues más melatonina va a segregar. ¿Ok? Y también requiere que en donde usted se acueste todo esté oscuro. Muy bien. Los malos hábitos respiratorios impiden que el aire limpio llegue a las partes más bajas de los pulmones. La mayoría de las personas tienen una respiración muy superficial. Respiran rápido y solo llenan la parte alta de los pulmones. Se debe adquirir el hábito de respirar lenta y profundamente, logrando que el aire penetre lo más bajo de los pulmones y luego sea exhalado con la fuerza del diafragma. Les voy a enseñar un ejercicio muy práctico que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden probarse a sí mismos cuando ustedes respiren. Si lo que se llena es la cavidad torácica, usted tiene una mala respiración. Es limitada, según lo que acabamos de leer aquí. Ahora, si cuando usted respira, lo que se llena es la cavidad abdominal, su respiración es más apropiada, es más correcta. ¿Okay? Entonces, para lograrlo, por supuesto, se requiere ejercicio, porque la hemos echado a perder por nuestros malos hábitos. ¿Cuál es el mejor ejercicio que podemos hacer? Yo lo hago de la siguiente manera. Después de leer mi Biblia en la noche, me acuesto. Mi Biblia es algo pesado, puedo tomar un libro más pesado, lo coloco sobre mi abdomen, estoy acostado, por supuesto, totalmente en posición horizontal y comienzo a inhalar. El objetivo es que el libro suba y baje. ¿Sí me hago entender? Inhalo y el libro sube, exhalo, el libro baja. Inhalo, sube, exhalo, baja. A la vez, desarrolla resistencia abdominal porque estás haciéndolo a contrapeso. ¿Okay? Y es un buen ejercicio para poder desarrollar buenos hábitos en la respiración. Mientras tengamos respiración torácica, ustedes no sé si lo han experimentado o lo han visto, por personas que cuando tienen que hacer un esfuerzo respiratorio, parece que se van al cielo, se llena todo aquí, ¿verdad? Bueno, esa es una respiración incorrecta. La respiración correcta es abdominal. Hasta lo último de los pulmones se llenan, empujan hacia abajo el diafragma y a la vez tiene un efecto positivo hasta contra el estreñimiento. ¿Por qué? Porque al descender el diafragma pasa masajeando los órganos abdominales, los intestinos y demás. ¿Okay? Los pasa masajeando. No se preocupen, no se van a irritar porque el Señor me colocó una membrana mucosa por fuera. Así que descienden, los acaricia y vuelve a subir. Desciende, los acaricia y vuelve a subir. ¿Ok? Eso es una buena respiración. Bueno, aquí lo coloco. Dice una manera de cerciorarse si está respirando correctamente es acostarse boca arriba y colocar un libro sobre el estómago. Si el libro se levanta cada vez que inhala, lo está haciendo correctamente. De lo contrario, debe aprender a hacerlo. Observe la forma de respirar de un niño acostado boca arriba y notará cómo su abdomen sube y baja con cada respiración. Esa es la forma de respirar para tener salud. Esa es la respiración que diseñó el Creador, que la echamos a perder nosotros con el paso de los años y nuestros malos hábitos. También hay que tener en cuenta la postura cuando se está sentado o de pie. Siempre los hombros deberían estar hacia atrás y hacia abajo, el pecho hacia adelante, la frente en alto. No sé cuántos de ustedes han leído en el libro Deseado de todas las gentes una declaración donde la profeta dice que Jesús, aunque sencillo, tenía una postura principesca. ¿Han leído? Dicen que la postura de Jesús era muy noble, tenía una postura principesca. ¿Sí? Sencillo, pero la postura de Jesús era una postura de un príncipe. La ropa o cinturones apretados también dificultan la respiración. En el tiempo de la profeta, ella hablaba mucho en contra de los corsetes. ¿Han escuchado eso?
Muy bien, que es esas cosas que se colocaban las damas antes, porque levantaba el busto, era bien apretada, entonces dificultaba la respiración. Todo lo que sea apretado dificulta la circulación sanguínea y dificulta la respiración. Absolutamente todo. Un buen hábito es salir al aire fresco y tomar de 10 a 20 inhalaciones profundas después de cada comida y antes de ir a dormir. Esto proveerá de oxígeno a su cuerpo y sentirá un efecto relajante y maravilloso. La misma Universidad de Harvard, buena parte de lo que comparto está basado en algunos estudios de dicha universidad, en Boston, Massachusetts, y hicieron un estudio con personas que hacían esto y personas que no lo hacían. Personas que después de comer hacían 10 a 20 inhalaciones profundas, inhalaban profundo, respiración abdominal y exhalaban, y luego veían el proceso de la digestión en ellos y veían que los que hacían los ejercicios comían exactamente lo mismo, en el mismo horario, las mismas porciones, pero solamente la prueba constaba en los ejercicios de inhalación. Al inhalar, ellos tenían un mejor proceso digestivo que los que no, hasta a nivel de absorción. Igual a la hora de dormir. Hacían las mismas actividades durante el día, pero antes de dormir, un grupo hacía las inhalaciones y otro grupo no lo hacía. Por supuesto, todos en aire limpio. Bueno, a la mañana siguiente se veía que el proceso de restauración en el cuerpo fue mejor para los que hicieron las inhalaciones que para los que no las hicieron. Muy bien. Bien,